quisiera meterme ya más en el tema de Twitter, el papel de los bots, ¿podrías hablarnos un poco? Bueno, los bots existen en toda la... Sí, pero concretamente más en Twitter. Sí, bueno, a ver, lo primero que tendremos mucho a generalizar. Estos son bots y realmente no hay muchos bots. Luego hay bots buenos y bots malos. De hecho, muchos servicios públicos son bots. ¿Vale? Un bot es una cuenta automatizada. Entonces, por ejemplo, hay servicios de información sísmica o de incendios que son bots, que son cuentas que automatizan la información. Yendo a lo que la gente suele llamar bots de manera negativa. Bueno, primero que se usan bastante en campañas de desinformación o de ataques o de odio y normalmente son varios elementos que la gente suele confundirlo. Es decir, por un lado, un bot puede ser una persona real, es decir, en realidad no una persona real, una cuenta de una persona real, ¿vale? Que automatice sus tweets, es decir, incluso famosos, políticos conocidos que le dan las claves de una cuenta al señor que organiza y programa los tweets y puede organizar miles de cuentas, es decir, y no siempre es detectable, pero a veces es detectable. Y luego también están los troll centers, ¿vale? Los troll centers son como agencias de comunicación que contratan a gente para que cada una de esas personas administre un número elevado de cuentas. De tal manera que puede, por ejemplo, una empresa que tenga 20 personas trabajando y que cada una ya tenga 50, pues puede juntar miles de cuentas lanzando un tweet, insultando a alguien con actividad humana, pero que puede ir dirigida, es decir, al mismo tiempo pueden estar trabajando un troll center, cuentas controladas humanamente, con bots que van en la misma dirección pero están programadas y grupos organizados de personas reales en Telegram. Por ejemplo, es una campaña política, pues un grupo de militantes de este partido político y al mismo tiempo hay campaña pagada y al mismo tiempo hay bots. Y muchas veces van en la misma dirección, por lo tanto es difícil diferenciarlo. ¿Cómo diferenciarlo? Bueno, es complicado, pero hay elementos, unos que son claros cuando una cuenta, por ejemplo, pone más de 2 tweets en un segundo, eso es imposible humanamente. Cuando, por ejemplo, casos que se han dado en España y en otros países, cuando miles de cuentas tienen el mismo error ortográfico al mismo tiempo, y eso ha pasado en España con la campaña Sánchez vete ya sin la Z, donde hubo 80.000 cuentas, 80.000 tweets con el mismo error ortográfico, y de hecho fue TT. Eso pasó en Brasil con fechado con Bolsonaro, pasó en Perú con fraude en mesa, Andrés Fraude en mesa, pasó en Ecuador con Andrés no mientras otra vez, cuando era Andrés no mientras otra vez. Entonces suelen tener ese tipo de errores que, es decir, esto son un montón de bots que están programados. Y luego hay indicadores como, por ejemplo, cuando en una base de datos de cuentas que participan en un hashtag terminan en 8 dígitos, es decir, Twitter te da automáticamente 8 dígitos cuando tu nombre, al crear tu cuenta, tu nombre está ocupado, por defecto te da. La mayoría pone otra alternativa y no lo deja con 8 números. Pero cuando hay una creación masiva de cuentas falsas, todas se crean con 8 números para ser mucho más rápido. Entonces, cuando el porcentaje de cuentas es, por ejemplo, superior al 20%, es decir, es que ahí hay bots a mansalva. Lo normal es que haya un 1% o menos en una base de datos normal. Y esto pasa para ver los seguidores, la gente que retuitea o gente que participa en un hashtag, ¿no? Para ver si entonces hay indicadores como ese o la fecha de creación o que ponga más de 1000 tweets o que tenga 0 tweets o que tenga 0 seguidores. Es decir, hay como varios indicadores que de por sí indican que es una cuenta falsa, pero claro, si hay un porcentaje elevadísimo de esos indicadores que simplemente son como indicios, no la prueba del delito. Entonces, si hay un número elevadísimo de indicios, normalmente dice que son bots, ¿no? Y a veces no es fácil diferenciarlo, pero hay como algunos elementos para demostrarlo y está usado como método lo de mentiras, odio y bots. En Twitter se ve muy bien precisamente porque Twitter es la única aplicación que tiene la API totalmente abierta. Si puede analizar el 100% de lo que pasa en Twitter, eso no pasa en ninguna otra red social, por eso es tan fácil pillarlo, porque se puede analizar. Y por eso mis análisis van muy dirigidos a Twitter porque tengo como todos los elementos para analizarlo, ¿no? Entonces, como súper habitual, usar la mentira, usar el odio y los bots para difundir, y a veces digo bots, pero puede ser también troll center o cuentas que alimentan artificialmente la conversación. Y un poco centrado también en eso, digamos, monitorizar estas aplicaciones. Tú hablaste un poco en la Comisión de Seguridad Nacional, creo que era sobre WhatsApp, Telegram, Facebook y Twitter. Y hablaste un poco de cómo se pueden analizar. ¿Puedes dar unos pequeños detalles? Vale, bueno, como decía, el tema de que la defensa sobre esto que dicen
la Comisión de Seguridad Nacional, era un poco, después de este problema, cómo aborda cada plataforma digital, las principales donde se suele hacer desinformación, tanto en la apertura de la API para recopilar información, como qué está haciendo contra las noticias falsas y el odio, ¿no? Y en este caso analizaba Facebook, Twitter, YouTube, Telegram y WhatsApp. Entonces, básicamente, bueno, pues por ejemplo, Facebook tiene acuerdo con fact-checkers, pero tiene la API totalmente cerrada. Es decir, apenas se puede ver qué pasa en Facebook, ¿no? Solamente páginas y grupos públicos. Por otro lado, Twitter. Twitter está totalmente abierto, puedes analizar todo y no tiene acuerdo con fact-checker. Es decir, que es súper fácil la desinformación, el contenido violento. Tiene unas normas supuestamente bastante restrictivas, pero no se cumple, vamos. Tiene que ser súper grave lo que hagas para que te eliminen. Y luego aparte tiene un fallo a la hora del reporte de cuentas, que has aprovechado y con una serie de palabras clave eliminan cuentas que no han hecho nada, pero que al usar una palabra, aunque sea irónicamente, te la pueden banear. Luego, por otra parte, YouTube tampoco tiene fact-checker, es decir que es uno de los principales elementos de desinformación y sí que es bastante... Hay como 3 elementos que suele ser bastante exigente con el tema de los contenidos. Bueno, el tema de los derechos, tanto música, deportes, imágenes, eso en Twitter puede colar, en Facebook también, pero en YouTube imposible. El tema también de desinformación con el COVID, más o menos, también han hecho bastante. Y luego temas de violencia explícita o temas sexual. Además sin filtro. Por ejemplo, si aparece una esvástica, aunque tú estás haciendo una narrativa en contra de quienes hacen apología del nazismo, también te lo eliminan. Es decir, que es como muy irracional todo, ¿no? Y luego en la API pues está abierto, te dan bastantes datos, lo que puedes ver en la búsqueda. Pues número de reproducciones, por título y tal, entonces se puede buscar bastante información. Y luego pasamos a las cajas negras, Telegram, que es menos caja porque tiene, es decir, los canales y los grupos públicos, cosa que no tiene WhatsApp, son bastante parecidas, pero WhatsApp no tiene canales ni tiene grupos públicos, y esta información sí que la puedes conseguir con la API, es decir, puedes rastrear canales, que es lo que difunden, es todo público, cosa que no puede pasar en WhatsApp, que es una caja negra. Y yo creo que tanto Telegram, pero sobre todo WhatsApp son... Si lo otro es el iceberg, la punta del iceberg, lo que vemos, todo el 90% son los grupos de mensajería donde es imposible rastrearlo. Sería posible si quisieran las plataformas, pero aunque sea de manera interna, pero digamos que el 90% de la desinformación seguramente sea, bueno, Telegram no lo usa mucha gente, pero WhatsApp sí. WhatsApp seguramente sea el 80-90% de los canales de distribución de noticias falsas y totalmente irrastreable.